Hola, bienvenidos a un nuevo Para Entender. Hoy queremos entender cuáles son las funciones del ministro de Defensa. No queremos interpretaciones, queremos saber legalmente cuáles son sus funciones. Esto a raíz de las declaraciones dadas tanto por el exministro y ahora presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, como por el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Los dos se lavan las manos, cual Poncio Pilatos, diciendo que toda la responsabilidad de lo acontecido en las marchas que han dejado un saldo de 48 civiles muertos y un policía, que toda esa responsabilidad la tiene el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la policía. Para explicarnos cuáles son las funciones del ministro de Defensa, nos acompaña José Robles Montoya, ex viceministro de Políticas para la Defensa, un hombre que ha hecho su carrera en este ministerio y que ha asesorado a varios ministros. Muchas gracias, señor Robles, por acompañarnos. ¿Cuáles Muchas son gracias. las funciones del ministro de Defensa? ¿Es válido esto de decir, bueno, yo solo recibo este informe sobre resultados y, bueno, yo solo he dado la orden de que se respeten los derechos humanos y lo demás no es mi responsabilidad? No, no es válido. A ver, la función del ministro, de cualquier ministro, ¿no? Y en específico del ministro de Defensa, parte desde la misma Constitución en su artículo 119, que establece que los ministros del sector dirigen y gestionan el accionar de su sector. En virtud de ello, cada ministerio, cada sector tiene una ley, una norma que organiza y establece las funciones, ¿correcto? La ley de organización y funciones con sus respectivos reglamentos. El Ministerio de Defensa también la tiene. Y en esa norma, que es el decreto legislativo 1134, establece específicamente las funciones del ministro de Defensa. En su artículo 9 dice que se ejerce constitucionalmente la conducción de las Fuerzas Armadas bajo lo dispuesto por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, en este caso la presidenta Dina Boluarte. Y el artículo 10 enumera alrededor de 25 a 27 funciones específicas del ministro de la Defensa. Dicho sea de paso, en ninguna de ellas es ser representante de las Fuerzas Armadas, el representante Usted me menciona político. esto de representante de las Fuerzas Armadas porque en una reciente entrevista el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, dijo o ha dicho: el ministro de Defensa es el representante político de las Fuerzas Armadas, ¿no? El ministro no actúa en el desarrollo de los planes operativos. Esto es lo que ha dicho el señor Chávez Cresta. A ver, artículo en ningún inciso de la ley que establece las funciones del ministro de Defensa se dice que este es el representante político de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Establece una serie de funciones específicas, establece una serie de verbos, ¿no? Y que tienen, ¿no? De verbos en infinitivo y que tienen que ver con el empleo de las Fuerzas Armadas, pero en general es la gestión de la política pública del sector defensa y supervisar, normar y supervisar el trabajo, la eficiencia, la operatividad de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus 5 roles estratégicos que también están establecidos por norma y que se encuentra vigente. Me ¿No? gustaría ir a este decreto legislativo, el 1134, que se publicó, se aprobó durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala, cuando el señor Pedro Cateriano era ministro de Defensa y que se aprobó gracias a la delegación de funciones
perdón, a la delegación de facultades que le otorgó el Congreso, ¿no? Precisamente para reformar y fortalecer la institución del sector defensa y Fuerzas Armadas. El artículo 10 que menciona expresamente las funciones del ministro de Defensa, ¿cierto? El inciso 4 de este artículo 10 dice lo siguiente: funciones del ministro de Defensa: supervisar las operaciones y el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la normatividad vigente. Esto dice el artículo. Sin embargo, el exministro de Defensa y actual premier Otárola, cuando ha declarado ante la Fiscalía, ha dicho: no fui informado sobre los planes de operación. Lo que sí nos informaban a los ministros era el resultado de las acciones de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. ¿Qué le parece esta sacada de cuerpo? Bueno, el artículo es lo suficientemente claro, preciso y que habla por sí solo, ¿no? Definitivamente es una de las funciones específicas del ministro de Defensa el supervisar las operaciones y el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus funciones, de sus roles estratégicos. Para ello, para la parte operacional, operativa, ¿no es cierto?, tiene al Comando Conjunto y también tiene a los 3 institutos armados, Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, para ver la parte de administración de la fuerza, la parte de capacitación, entrenamiento de la fuerza. Tanto el Comando Conjunto como los 3 institutos en el organigrama del Ministerio de Defensa son órganos ejecutores dependiendo directamente del ministro de Defensa. El artículo 20 de este decreto legislativo 1134 también es importante porque dice lo siguiente: otra de las funciones del ministro de Defensa es normar y supervisar los objetivos institucionales y el accionar de las Fuerzas Armadas en materia de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Normar y supervisar los objetivos institucionales y el accionar de acuerdo al derecho internacional y derechos humanos. Y sí, es claro, ¿no? Hay que entender que en esta parte sí el ministro Chávez, si mal no me equivoco, en una entrevista dijo que nosotros cumplíamos, diríamos, en un grado alto los estándares del derecho internacional humanitario y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Y en efecto, tanto así que nosotros tenemos, no sé si es el único, pero sí es el que más tiempo tiene como centro de derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos para las Fuerzas Armadas en la región, donde se realiza cursos para oficiales técnicos y suboficiales, no solamente de la Fuerza Armada del Perú, sino también tiene invitados de otras Fuerzas Armadas. Incluso, si mal no me equivoco, ha habido también personal del Ejército de los Estados Unidos en algún momento. Y esto se hizo desde un principio, porque también se hizo en la época que tú estabas refiriendo, en el gobierno del presidente Humala, ¿no? Y si mal no me equivoco, fue durante la gestión del ministro de Defensa Otárola en ese momento, la creación del Centro del Derecho Internacional Humanitario, en convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja, filial Perú. Entonces, y se trabaja y se dan los cursos con ellos, ¿no? Y con el Centro de Derecho Internacional de Europa, ¿no? Derecho Internacional Humanitario de Europa, que está en Italia, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos con un estándar alto, pero es función del ministro
justamente permanentemente mantener, diríamos, la normatividad vigente y sobre todo supervisar el accionar de las fuerzas en materia de derecho internacional, tanto en operaciones como en acciones militares. Claro, supervisar y aplicar correctivos, ¿cierto? Claro. Sin embargo, volviendo a las declaraciones dadas ante la Fiscalía en los días 23 de enero y 16 de febrero de Alberto Otárola, él declara que instruyó al Comando Conjunto para que cumpla con las normas del uso reglado de la fuerza, ¿no? O sea, dimos la orden de que se respete la vida, de que se respete el derecho humanitario. Claro. Eso es dar una orden, pero una orden hay que supervisarla y ahí es donde viene el problema si vamos a la secuencia de días. 12 y 13 de diciembre, 8 muertos en Ayacucho. 15 de diciembre, 16 muertos. Perdón, 12 y 13 de diciembre, 8 muertos en Andahuaylas. 15 de diciembre, 16 muertos en Ayacucho. 18 de diciembre, Juliaca. 25 de enero, una decena de muertos en La Libertad. Eso significa que no se ha supervisado y si se ha supervisado, no se han aplicado los correctivos. Esto, desde su punto de vista y desde la normativa vigente, ¿usted cree que puede o constituye un delito? A ver, o al menos omisión de funciones. Al menos omisión de funciones. Definitivamente es una mala aplicación del concepto de lo que significa supervisar, ¿no es cierto? No es solamente señalar o establecer una norma, tanto así que los primeros días de la gestión de Chávez Cresta, en diciembre, se estableció una norma para regular el uso de la fuerza, que es un decreto legislativo que ya lo tenemos desde hace varios años también, ¿no? Entonces, está establecido, está normado, están los procedimientos y los protocolos para el uso de la fuerza, ¿no? Hizo bien el ministro de Defensa, Otárola, en señalar a su jefe del Comando Conjunto que su planeamiento y las operaciones se realicen en estricta observancia de los procedimientos del derecho internacional humanitario. Por supuesto que sí. Y por supuesto que también me imagino yo que el ministro Chávez también habrá dado las mismas disposiciones, ¿no? Pero no está completo la supervisión si tú no controlas, no supervisas y, como bien dices, no tomas los correctivos. Entonces, si ha habido algún exceso individual o un incumplimiento de estas normas, de estos procedimientos, que indudablemente tienen y están siendo investigados, por la Fiscalía, tienen que ser, si ha habido algún exceso, tienen que ser sancionados los responsables, ¿no? Los responsables directos en la parte, diríamos, operativa, pero también tienen que asumir su cuota de responsabilidad los que tomaron la decisión política de sacar a la Fuerza Armada a las calles. Como yo dije hace unos días atrás en un medio, la Fuerza Armada no sale a las calles porque se le da la gana. No sale a las calles porque dicen, a ver, vamos a solucionar los problemas. Claro, es porque se declara un estado de emergencia, ¿no? Que es una declaración política. Hay una decisión política, ¿no? Y por lo tanto, el que toma decisiones asume responsabilidades. Para terminar, usted es militar en retiro, pero además es profesor, ha sido profesor en la escuela de oficiales, ha sido viceministro, asesor con diferentes gobiernos, o sea, ha hecho su carrera en defensa. ¿Qué impacto cree que tiene, no solo en los altos mandos, sino en la tropa, en los operativos, tanto militares como policías,
ver que las cabezas lo que hacen es sacar cuerpo cuando les caen no las balas, sino las denuncias. A ver, yo creo que nuestra Fuerza Armada, ¿no? Tiene la experiencia, nuestro ejército sobre todo tiene la experiencia de combate, ¿no? Durante 20 años, aproximadamente 2 décadas, contra Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no es cierto?, contra los delincuentes terroristas, donde igual pasamos por el mismo hecho, por la misma situación. Durante los primeros años, para todos, incluso para los políticos, resultaba que lo que pasaba en Ayacucho, en la Sierra Central del Perú, era una guerra, una pelea entre los militares y los de Sendero Luminoso. Recién cuando los coches bomba comenzaron a explotar en Lima, cerca ya a la década de los 90, 88, 89, recién tomaron conciencia. ¿Ok? Y nosotros, los militares, ¿no? Nos afecta en el sentido de que estamos viendo que por quienes estamos peleando, por quienes estamos luchando, por quienes estamos defendiendo no solamente su vida, sino la forma democrática de la misma, no nos respaldan, ¿no? O tratan como, ¿no?, tomando tus palabras, de lavarse, sacudirse, ¿no?, las manos en ese sentido. Indudablemente que la Fuerza Armada va a seguir adelante, ¿no es cierto? Y va a salir adelante con ese mismo empeño, con esa misma fuerza, con esa misma convicción de siempre. Pero eso no quita que vean y que sientan que ahí hay una, diríamos, ¿cómo decirlo? Que están zafando de la responsabilidad que ellos están asumiendo. Si tomas la responsabilidad de destacar a la Fuerza Armada, asume las responsabilidades que pueda traer el cómo la Fuerza Armada es empleada. Y yo quiero terminar con algo que a todos nosotros los militares nos enseñan desde chiquito, ¿no? Que el jefe, ¿no es cierto?, es responsable de todo lo que pasa y deja de pasar, o de todo lo que sucede y o deja de suceder en las unidades que tienen a su cargo. Y para los militares, por lo menos en el organigrama, el jefe de los comandantes generales y del jefe del comando conjunto es el ministro de Defensa. Más claro el agua. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. No, muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Sí, hasta luego.